Ok, entonces podemos comenzar. Hola, buenas tardes con todos. Ok, perfecto. Mi nombre es Mariuxi Grau, soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy estamos comenzando nuestra tercera semana de webinars y como invitado tenemos al doctor Gustavo García, microbiólogo. Creo que muchos aquí hemos tenido el honor de tener clases con él en algún momento en la universidad. Así que, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Puede comenzar con el tema de la familia Coronaviridae, que es muy importante hoy en día con la situación del país. Muchas gracias a todos y bueno, es interesante tener aquí algunos grupos, en especial el último grupo que por razones de tiempo y espacio no se logró cubrir toda la materia necesaria para que luego puedan aplicar a su vida profesional. Así que vamos a, tal vez para algunos esto será hasta cierto punto un tanto repetitivo, pero un poco también se ha incluido de información nueva que les va a significar tal vez que se orienten mejor respecto al problema que estamos viviendo en este momento. Por lo Doctor, tanto, se dime, lo escucha lejos otra vez. ¿otra vez? Sí, ¿Ahí me escuchan? ahí está Ok, perfecto. listo, perfecto. El tema es familia Coronaviridae, incluyendo al SARS-CoV-2, que es el virus que está causando la pandemia que se asocia con la COVID-19, que corresponde a las manifestaciones clínicas asociadas con el virus antes indicado. Así que vamos a seguir con la presentación. Vamos a continuar la imagen que alguna vez se les proyectó en clases. Vamos a empezar con la clasificación de la familia Coronaviridae. Esto es taxonomía, esto es clasificación, entonces el orden es el orden nidovirales y dentro del orden nidovirales tenemos las familias que están representadas en la imagen. De un lado tenemos a las familias Roniviridae y Arteriviridae que infectan aves e infectan insectos, y de mi lado izquierdo tenemos a la familia Coronaviridae. Esta familia Coronaviridae a su vez tiene dos subfamilias. Tenemos a la familia la subfamilia Coronavirinae y la subfamilia Torovirinae. Dentro de la subfamilia Torovirinae, tenemos algunos virus que infectan caballos, que infectan ganado, que infectan cerdos, que infectan gatos y que infectan cabras. Dentro de la subfamilia Coronavirinae, tenemos al menos eh, tres o cuatro géneros de importancia. Aquí tenemos el género alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, aquí faltan los delta coronavirus. Los alfa coronavirus incluyen algunos coronavirus que causan manifestaciones parecidas a un resfriado en seres humanos. Por ejemplo, aquí está el coronavirus 229E, está el NL63. También tenemos algunos coronavirus que causan infección en animales. Dentro del género beta coronavirus tenemos al coronavirus que sirve de referencia para el resto de los coronavirus, el virus de la hepatitis del ratón, y tenemos también a el coronavirus HKU1, al OC43. Estos dos últimos también se asocian con causar manifestaciones de tipo resfriado en seres humanos. Y también tenemos a los coronavirus que tienen capacidad para causar epidemias o pandemias. Y aquí está entonces el coronavirus SARS, descrito por primera vez en 2002-2003. El SARS sería síndrome respiratorio agudo grave. Tenemos al coronavirus MERS, descrito por primera vez en 2012-2013, esto es síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, y tenemos también al nuevo coronavirus, que el nombre sería SARS-CoV-2, porque es una segunda forma del SARS que originalmente apareció, como ya lo hemos planteado, en 2002. Tenemos también, como habíamos dicho, a los gamma coronavirus y a los delta coronavirus. En los gamma coronavirus vamos a encontrar eh, algunos miembros
infectan cetáceos e infectan aves, y en los delta coronavirus vamos a encontrar miembros que infectan cerdos y que infectan aves. Y es lo que está explicado hasta cierto punto en la diapositiva que están observando. Una imagen que representa los virus ya citados. Si revisamos la imagen del coronavirus, pues el término coronavirus se refiere al aspecto de corona radiada que le dan los peplómeros que están en el manto. Se supone que ustedes deberían manejar toda esa información, no debería ser nueva, toda esta información no debería ser nueva para ustedes. Lo mismo, aquí tenemos un árbol filogenético donde tenemos a la familia Coronaviridae con su subfamilia y por supuesto con los miembros correspondientes. Un poco de lo mismo, del origen animal que tienen algunos de estos virus, especialmente los zoonóticos y los de importancia epidémica o pandémica. Respecto a la estructura, que esto ya lo estudiamos alguna vez con la gran mayoría de los que están escuchando el webinar, bueno, los coronavirus son virus RNA, cadena única, sentido positivo y genoma no segmentario. A pesar de que el tener un genoma no segmentario debería significar relativa estabilidad, corresponden a una excepción porque están entre los virus que mutan con extrema facilidad. Cuando mutan lo hacen por deleciones y lo hacen también por intercambiar segmentos. Si hablamos de su genoma, tiene aproximadamente de 27 a 32 kilobases, y decimos kilobases y no kilopares de bases porque es un virus RNA, no un virus ADN. Por supuesto, el genoma debe estar rodeado por una cubierta proteica y de forma conjunta eso corresponde al nucleocápside, y cuando hablamos de virus RNA se habla también de ribonucleoproteína, y básicamente esa ribonucleoproteína, esa nucleocápside, tiene de 50 a 60 kilodaltons de peso molecular. Luego tenemos una membrana que corresponde en realidad a una matriz proteica o a la proteína de la matriz, que tiene entre 20 y 35 kilodaltons. Y luego hablamos del manto, que es la estructura que suprayace a todo lo que ya hemos descrito. Y en el manto vamos a encontrar a los peplómeros, a las glicoproteínas del manto. Algunas de esas proteínas son las responsables de que el virus se pueda dosar, y en este caso hablamos de entre 180 y 220 kilodaltons. Algunos virus, por ejemplo los C43, tiene una otra glicoproteína en su manto, que es la glicoproteína HE, que tiene 65 kilodaltons y que es responsable de la hemaglutinación y que tiene actividad también de acetilesterasa. Se habla también de algunas copias o pocas copias de una glicoproteína denominada E. Lo que tenemos en esta diapositiva corresponde a la estructura del virus. Aquí está el genoma asociado con proteínas, eso correspondería a la ribonucleoproteína, la matriz proteica, y finalmente hacia afuera, hacia lo más externo, está el manto con las glicoproteínas que ya hemos descrito en su gran mayoría. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una imagen de microscopía electrónica, así es como se ven los coronavirus por microscopía electrónica. Algunas veces la microscopía electrónica puede servir para hacer diagnóstico no muy específico, pero por ejemplo se puede identificar el virus a partir de heces, y si encuentras una imagen como esta, seguro se tratará de un coronavirus. Hablamos un poco del genoma, y cuando hablamos del genoma, esto tambi' lo vimos alguna vez en clase previamente, decíamos que tenía un orden específico. Entonces, del extremo 5' al 3', está mnemotecnia que está por acá, que dice PolSem, es decir, primero está desde el extremo 5' está el para la RNA polimerasa dependiente de RNA. Luego tenemos a los genes que codifican para la proteína S, que están en el manto, son glicoproteínas. Tenemos a los de la proteína de la envoltura, la proteína E, la proteína del manto, y luego la proteína del nucleocápside. ¿Por qué tiene importancia esto de revisarse o de comprenderse? Porque el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico molecular,
el diagnóstico se basa en la amplificación de fragmentos del genoma. Y lo que se hace primero es una PCR de reverso transcripción para obtener un ADN complementario a partir del RNA y luego a partir de ahí hacer una PCR cuantitativa desde ese punto en adelante. Y lo que se amplifica deriva de todas y cada una de estas regiones. Por ejemplo, en el ORF 1A y 1B, que son marcos abiertos de lectura, son lugares donde ocurre el proceso en términos generales, donde a partir de ahí el genoma se va a replicar. Tenemos principalmente a los genes, entre los más importantes, el de la RNA polimerasa dependiente de RNA, y luego hacia el otro extremo tenemos en amarillo algunos elementos que son estructurales. Tenemos a la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Y esto tiene importancia porque originalmente la OMS propuso una lógica, un flujo diagnóstico donde primero se amplificaba los genes o fragmentos de los genes que codificaban para la glicoproteína E o la proteína E, y posteriormente se hacía un confirmatorio amplificando la región que corresponde a la RNA polimerasa dependiente de RNA. Por eso esta información tiene relativa importancia, justamente porque sirve para hacer diagnóstico por biología molecular. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco del ciclo viral. Y bueno, el libro que ustedes siguen, o el libro que seguimos con ustedes, o que alguna vez seguimos con ustedes, habla de que el referente para estudiar a todos los coronavirus es el virus de la hepatitis del ratón. Y básicamente lo que hace este virus es que se agarra de un receptor e ingresa a las células por las cuales guarda tropismo, ingresa ya sea por fusión directa o por viriopexis. Una vez que esto ocurre, el virus queda atrapado en un endosoma, se libera del endosoma y a partir de ahí inicia el ciclo viral. Es importante o es muy importante recalcar, y esto se vio en patogenia de la infección viral, mucho de las manifestaciones clínicas deriva del tropismo. Y esto deriva o corresponde, mejor dicho, a la capacidad que tiene el virus para infectar una célula, porque esa célula expresa receptores que son específicos para las glicoproteínas del manto viral, específicamente las responsables del adosamiento. Y vale la pena recalcar que tenemos algunos ejemplos. En el caso del coronavirus 229E, que es un coronavirus que causa resfriados, el receptor es la aminopeptidasa N. En el caso del coronavirus SARS, el receptor es la enzima convertidora de la angiotensina. En el caso del coronavirus MERS, es la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque si comparamos, por ejemplo, el coronavirus SARS con el coronavirus SARS con el MERS, el coronavirus SARS debería ser mucho más infeccioso porque la enzima convertidora de la angiotensina se la podría considerar ubicua, pero se expresa principalmente en el tejido cardíaco, en el tejido pulmonar, se expresa también en el tejido renal y también se expresa en el intestino delgado y en algunos otros lugares también. En tanto que el coronavirus MERS se une a la dipeptidilpeptidasa 4 que se expresa predominantemente a nivel pulmonar. Eso significa que el coronavirus SARS y todos los virus que están relacionados con el SARS, como el virus causante de la COVID-19, el SARS coronavirus de tipo 2, están en capacidad de causar manifestaciones clínicas que pueden generalizarse, que pueden hacerse sistémicas, porque son muchos los targets que puede utilizar. Son muchos los órganos blancos que pueden verse afectados. Por lo tanto, no es de sorprenderse que el coronavirus que está causando la pandemia actual se asocie con una amplia gama de manifestaciones clínicas como las que se están observando. Los clínicos se asombran mucho de estas manifestaciones, sin embargo, se explican ya desde hace décadas de la información que ha sido recopilada a partir de la microbiología y la virología. Eso en cuanto a el tropismo y los receptores. Y para completar el ciclo viral, una vez que el virus se adosa, una vez que el virus desencapsida, debemos recordar que este virus es un virus
RNA, cadena única, sentido positivo y genoma no segmentario. Por ser de sentido positivo, es infeccioso por sí mismo, porque tiene la misma polaridad que el RNA mensajero celular. Y por lo tanto, puede buscar a los ribosomas de forma directa y traducirse en una poliproteína. Y esta poliproteína luego es procesada hacia la RNA polimerasa dependiente de RNA, que es el siguiente paso dentro del ciclo viral. Lo que va a suceder inmediatamente después es la RNA polimerasa dependiente de un antigenoma que formar RNAs genómicos y subgenómicos. En el caso de los subgenómicos, de 5 a 7 RNA subgenómicos, perdidas las proteínas estructurales, en tanto que los RNAs genómicos van a ser encapsidados. Por supuesto, luego las ribonucleoproteínas que se van formando en el citoplasma hacen gemación a través del sistema de endomembranas y se van llevando el resto de los elementos que forman parte de la cubierta viral. Y para hacerlo lógico, siempre decíamos, imagínense que primero se coloca en el retículo endoplásmico y en el complejo de Golgi, se coloca primero, o se colocan primero las glicoproteínas del manto y posteriormente se coloca la matriz proteica y luego a través de esos lugares hacen gemación las ribonucleoproteínas y de esa forma se van a formar, se van a constituir los viriones, las partículas virales completas infectantes. Eso alguna vez lo revisamos y siempre que hablamos de ciclo viral tratamos de hacerlo de esta manera para que sea comprensible. Por supuesto, los viriones son luego transportados en vesículas hacia la periferia de la célula o esperan a que la célula muera para que sean liberados. Los viriones aparentemente no se forman por gemación a través de la membrana y esto es muy importante. Gran número de partículas pueden observarse en el exterior de las células infectadas. Algunos inducen fusión celular a través de la glicoproteína S, esta a un pH de 6.5 o mayor. Algunos establecen infecciones persistentes, esto es muy importante, en lugar de provocar muerte celular. Se han estado pendientes de las noticias respecto a la COVID-19. Recientemente en Corea y originalmente en China se había reportado que pacientes que habían salido del cuadro clínico volvían a recaer. Una vez más, y a pesar de que esto significó una sorpresa, sobre todo para los que hacen la parte clínica, desde el punto de vista de la virología, esto ya había sido descrito antes. Es un virus que puede causar infecciones persistentes. Algunos hablan de latencia, pero recuerden que entre latencia y persistencia no hay mucha diferencia. Y por supuesto, como ya lo planteamos antes, tiene una alta tasa de recombinación durante la replicación, lo que resulta inusual para virus con las características que ya hemos citado, sobre todo respecto a la clasificación de Baltimore, que es lo que siempre usamos para clasificar virus, porque tiene importancia luego para comprender mucho de la clínica, del diagnóstico, del tratamiento, etc. Y en esta imagen que está en los libros de ustedes, está explicado exactamente lo mismo. Por aquí está el desencapsidamiento y por acá lo que habíamos hablado de que se generen RNAs genómicos, subgenómicos que luego van a ser traducidos hacia las proteínas virales. Así que esto nos lo vamos a saltar por ahora. Hablemos un poco de la patogenia. Insisto, mucho de esto ustedes deberían ya manejarlo porque alguna vez lo revisamos en clase. No obstante, algo o mucha de información nueva se les va a dar. Los coronavirus resultan específicos de especie y si hablamos de tropismo, ese tropismo se da principalmente por los tractos gastrointestinal y respiratorio. In vivo pueden diseminarse como lo hace el virus de la hepatitis del ratón, o también pueden causar infecciones localizadas, como lo hacen los coronavirus que causan resfriados en humanos, que se limitan al tracto respiratorio superior.
En contraste, el coronavirus SARS, descrito en 2003, 2002, 2003 originalmente, se caracteriza por una enfermedad respiratoria seria que incluye además insuficiencia respiratoria progresiva y algunas complicaciones que derivan sobre todo en algunas instancias de la propia respuesta inmune, porque a consecuencia de la respuesta inmune se producen citocinas y muchas de esas citocinas tienen un efecto proinflamatorio masivo que puede provocar incremento de la permeabilidad vascular, consumo, disminución del volumen intravascular circulante efectivo, activación de la coagulación, y por eso se habla de fenómenos tromboembólicos en pacientes que hacen SARS. Y, por supuesto, en pacientes que están haciendo el cuadro de la COVID-19, que es prácticamente es un subtipo del SARS, para que se entienda, para hacerlo comprensible. Por lo tanto, estos pacientes pueden hacer incremento del dímero D. El dímero D es un producto que deriva de la degradación de la fibrina. Una vez que se forma un coágulo, el organismo busca eliminar ese coágulo, el plasminógeno, una vez que se convierte en plasmina, busca eliminar el coágulo y se generan estos fragmentos que se conocen como dímero D, que es uno de las moléculas o de los fragmentos de moléculas que se ven elevados en los pacientes que hacen SARS o que hacen enfermedad por el SARS coronavirus de tipo 2. Originalmente, si hablamos del reservorio, en el caso del SARS, se había propuesto los horseshoe bats, los murciélagos nariz de herradura, y por supuesto, decíamos de que si bien el reservorio original habían sido los murciélagos nariz de herradura, había siempre animales intermediarios entre los reservorios y los seres humanos, y en este caso se propuso que las civetas de las palmeras funcionaron como amplificadores, y cuando apareció el SARS en China, los humanos tuvieron contacto con estos mamíferos en los mercados de vida silvestre, que casi siempre son mercados clandestinos, donde los animales están en íntimo contacto y los seres humanos están en contacto con las secreciones de esos animales, y durante faenar los animales o procesarlos para que sean vendidos como alimento o para que sean vendidos de repente como parte de alguna estrategia de medicina tradicional, ese contacto cercano es lo que favorece el salto interespecie, lo que en inglés sería el spillover. Y vale la pena una vez más mencionar que mucho de lo que significa un problema en salud pública desde el punto de vista microbiano causan zoonosis o son enfermedades zoonóticas que tienen su origen en animales. Y por supuesto, los humanos se ponen en contacto con esos animales, los ejemplos ya se pusieron, y a partir de ahí puede ocurrir un salto interespecie. Pero existen algunos otros factores que se vinculan con que esto ocurra. Entre esos, el crecimiento de la industria en general. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. La industria ganadera crece, ocupa algunas zonas de la Amazonía, por ejemplo. En la Amazonía tenemos al murciélago vampiro común. El murciélago vampiro común migra hacia los lugares donde hay ganado porque tienen alimento fácil, y a partir de ahí también puede alimentarse de los seres humanos que viven dentro de esas comunidades, y eso puede significar rabia silvestre, por ejemplo. Vamos a poner otros ejemplos. En Australia, el virus Hendra, que es un paramixovirus, acuérdense del género Genipavirus, donde está el virus Hendra y el virus Nipah, son paramixovirus. Una vez más, el crecimiento de la población favorece el contacto con los murciélagos, luego los murciélagos tienen contacto con los equinos, y a través de los equinos la enfermedad llega hasta los seres humanos. El otro ejemplo podría ser el virus Nipah, que también tiene su origen en murciélagos, el crecimiento poblacional, el invadir zonas de selva vírgenes, el invadir también a través de hablemos del ganado, el comercio o la producción de ganado, sobre todo ganado porcino, el crecimiento de las granjas de ganado porcino, el contacto con zonas de selva virgen, el contacto que tuvieron en algún momento las excretas de los murciélagos con los cerdos que luego transmitieron la enfermedad a los seres humanos originalmente. Esto en el caso del virus Nipah.
Todos son ejemplos de zoonosis. Y en el caso de lo que estamos viviendo ahora, en el caso de la COVID-19 y el SARS coronavirus de tipo 2, una vez más, el reservorio original son murciélagos. Esto se sabe por estudios de filogenética, porque los virus más relacionados con el virus que causa la COVID-19 son virus de murciélagos. Se piensa que los murciélagos luego transmitieron la enfermedad a otras especies y luego esas otras especies transmitieron el virus a los seres humanos en los mercados clandestinos de vida silvestre. Esto para que se entienda, a pesar de que en algún momento ya se lo explicó. Y por supuesto, así como en el caso del SARS, el murciélago nariz de herradura correspondía al reservorio y las civetas de las palmeras luego hacían de amplificadores y de puente entre los murciélagos y los seres humanos. En el caso del coronavirus MERS, que apareció en 2012-2013, los murciélagos son el reservorio y quienes hicieron de intermediarios entre los murciélagos y los seres humanos fueron los camellos y dromedarios. Por eso, originalmente, muchos de los casos del síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente se presentaron entre cuidadores de camellos. La situación actual, si bien habíamos indicado el reservorio, una vez más, prácticamente se ha comprobado que son murciélagos, quirópteros. El intermediario que se había propuesto eran los pangolines. Los pangolines están entre las especies silvestres más comercializadas de forma ilegal, pero posteriormente esto aparentemente fue descartado. Y la imagen que tenemos por acá es de algunas civetas de las palmeras que están unas sobre otras en un mercado clandestino. La idea es de que las condiciones en las que se mantienen a estos animales son deplorables y las excretas de los animales con facilidad tienen contacto con otros animales y con los seres humanos. Y este también es uno de los factores que favorece que ocurra el salto interespecie. Si hablamos de la patogenia, o seguimos hablando de la patogenia, eso también ya lo revisamos en algún momento, y un poco también de la epidemiología. En las regiones rurales de China, donde comenzó la epidemia del SARS, ocurre algo sumamente peculiar, ya lo hemos citado, y es de que se utilizan animales o se consumen animales silvestres, y además de que se consumen animales silvestres dentro de la dieta habitual de las personas que viven en estas regiones, también otra cosa que se da con mucha frecuencia es que se utilizan animales en medicina tradicional. Y eso es otro factor cultural que favorece que ocurra el salto interespecie. Y por supuesto el MERS coronavirus, ya lo explicamos, apareció en 2012, también al igual que el coronavirus SARS, causa neumonía, causa fallo respiratorio. No obstante, siempre los más afectados son los pacientes que presentan comorbilidades. Como ya se explicó, se originó en murciélagos, se diseminó ampliamente entre camellos, por lo que el contacto con murciélagos o camellos puede iniciar infecciones en los seres humanos. También se sabía ya desde hace algún tiempo, a partir de estudiar brotes de coronavirus animales, la facilidad que tienen los coronavirus para mutar y para transmitirse. Y esto derivó, por ejemplo, de la enteritis porcina transmisible, la gastroenteritis porcina transmisible, que posteriormente significó un segundo brote de un virus completamente diferente que causaba manifestaciones respiratorias en el ganado porcino. Posteriormente, cuando se investigó cuál fue qué es lo que explicaba que esto hubiese ocurrido, se determinó que había sido una mutación, una deleción en las glicoproteínas, que son las responsables de que el virus se pueda agarrar de los receptores celulares. Una imagen de lo que ya hemos descrito, el origen en murciélagos, en quirópteros, en el caso del MERS, los dromedarios y camellos hacen de intermediario, en el caso del SARS, las civetas de las palmeras. Se había propuesto en el caso del SARS coronavirus de tipo 2 que los pangolines. Es lo mismo que hemos explicado de alguna forma hasta el momento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hablemos primero de los coronavirus que causan resfriados en los seres humanos.
lo más importante aquí es aclarar que las manifestaciones clínicas se limitan al tracto respiratorio superior. Y por supuesto, el periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde que el paciente se expone hasta que aparecen las manifestaciones clínicas, es de 2 a 5 días, con síntomas que duran hasta una semana. Por supuesto, los pacientes que presentan comorbilidades, no solamente los pacientes pediátricos con asma, en general pacientes con asma, pueden hacer exacerbación del asma, pueden hacer ataques de sibilancia, y los pacientes con enfermedad pulmonar crónica también se pueden complicar, o pueden exacerbar sus síntomas, o pueden hacer neumonía. Pero lo más frecuente, y sobre todo en pacientes inmunocompetentes, no debería asociarse con manifestaciones en las vías respiratorias distales, sino más bien con manifestaciones tipo resfriado. Luego tenemos al SARS, y el SARS, ya hemos explicado por qué está en capacidad de causar manifestaciones sistémicas. En el caso del SARS, el periodo de incubación es en promedio de 6 días. Estamos hablando del SARS coronavirus de tipo 1, el que apareció en 2002-2003. Las manifestaciones iniciales son por completo inespecíficas: fiebre, malestar, mialgia, mareo, escalofríos, etc., seguido en algunos días de dificultad respiratoria. Muchos pacientes tienen hallazgos anormales a la radiografía de tórax, que en muchos casos progresa hacia distrés respiratorio requiriendo de soporte ventilatorio. Y por supuesto, la muerte por insuficiencia respiratoria progresiva ocurría en aproximadamente el 10% de los pacientes. Y se ha descrito, no solamente para el SARS, sino para el MERS y también para el SARS coronavirus de tipo 2, una tormenta de citocinas. Luego tenemos al MERS. El MERS, las manifestaciones son muy similares. Lo que cambia es el periodo de incubación de 2 a 13 días. Adicionalmente puede causar leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. No obstante, estas características no son exclusivas del MERS. También pueden ocurrir con el SARS y ocurren también con el SARS coronavirus de tipo 2. Leucopenia y linfopenia porque los virus son patógenos intracelulares, despiertan más la vía celular y conllevan leucopenia y linfopenia. Trombocitopenia probablemente porque durante la tormenta de citocinas se activa la coagulación y elevación de la lactato deshidrogenasa, porque es una enzima que está dentro de las células. Cuando las células sufren, las enzimas son liberadas al medio extracelular y eso indica hasta cierto punto la posibilidad de que ocurra lisis celular o que esté ocurriendo lisis celular. Se propuso que la mortalidad del MERS era de aproximadamente el 30%, muchos lo aceptan de esa manera, pero se piensa, de acuerdo a nuestra fuente original, que es el libro que ustedes utilizaron, que se sobreestimó porque los casos menores no suelen reportarse, y eso ha ocurrido siempre. Inclusive ahora, en el caso de la pandemia actual y en el caso de nuestro país, hay muchos casos leves que no se han reportado y que no están dentro de las estadísticas nacionales. Los coronavirus, y lo puse aparte porque lo podemos generalizar, habíamos dicho, tiene tropismo principalmente por el tracto respiratorio, pero también por el tracto gastrointestinal, y por lo tanto, los coronavirus pueden causar enteritis, pueden causar diarrea. Una vez más, no es una situación muy frecuente, pero en la pandemia actual, una vez más, en nuestro país y en nuestra ciudad, hay muchos pacientes que están haciendo diarrea y que no están haciendo manifestaciones respiratorias. Probablemente deriva también de cómo lo adquirieron. Vamos a hablar ahora sí del SARS coronavirus de tipo 2. Y aquí vamos a incluir algo de información adicional. Si ustedes se dan cuenta, hay referencias. Hay dos que son del New England Journal of Medicine, o las tres. No, me parece que hay una que no es del New England Journal, pero en todo caso, si ustedes tienen algo de curiosidad y necesitan ampliar un poco la información que está acá, lo pueden hacer. El SARS coronavirus de tipo 2 es el virus causante de la COVID-19. La COVID-19 corresponde a coronavirus disease,
y por lo tanto es la enfermedad asociada con el SARS coronavirus de tipo 2. No hay que confundir COVID-19 con el SARS coronavirus. Cuando tú diagnosticas clínicamente, de repente estás diagnosticando la COVID-19, pero cuando haces diagnóstico molecular microbiológico, estás diagnosticando el SARS coronavirus de tipo 2. De acuerdo a los datos recogidos temprano durante la pandemia, el periodo de incubación es de aproximadamente 5.2 a 12.5 días. Esto deriva principalmente de los chinos, a pesar de que se han reportado periodos más largos. Los principales síntomas, tos y fiebre, nunca faltan, al menos en los pacientes sintomáticos. Pero, por supuesto, el paciente también puede hacer malestar, mialgias, síntomas gastrointestinales, y se había reportado anosmia. Los pacientes dicen que han perdido el olfato, algunos dicen que han perdido el gusto también. Algunos pacientes presentan síntomas gastrointestinales, anorexia, náusea y diarrea. Los resultados del laboratorio incluyen linfopenia, eso se explica porque se trata de patógenos intracelulares. El dímero D elevado, ya lo explicamos. Lactato deshidrogenasa elevada, ya lo explicamos. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda. En todos los procesos inflamatorios se va a elevar. Pero existen valores que sugieren infecciones bacterianas, por ejemplo. La proteína C reactiva también funciona como opsonina, no solamente es un reactante de fase aguda, sino que puede inducir inclusive fagocitosis o activación del complemento. Y por supuesto la elevación de la ferritina. Y en este caso la ferritina se eleva no por déficit de hierro, sino también porque se utiliza en estas instancias como un marcador de fase aguda también. La ferritina elevada en este caso tiene que ver con el proceso inflamatorio agudo. Al inicio, los niveles de procalcitonina son normales. La procalcitonina o los valores de procalcitonina se utilizan para determinar si un paciente está séptico. Y aquí hay que recalcar un aspecto fundamental. Una vez que un paciente hace manifestaciones tipo neumonía y que hace distrés respiratorio y que necesita soporte ventilatorio y que pasa a una unidad de cuidados intensivos y está en contacto con otros pacientes en esa unidad de cuidados intensivos, una de las probabilidades durante su evolución es que se sobreinfecte con bacterias y pueda hacer una sepsis. No necesariamente en este caso las manifestaciones derivarán solo del virus, sino también de la sobreinfección bacteriana. Y las bacterias también contribuyen a coagulación intravascular diseminada, etc. Los siguientes aspectos se asocian con mal pronóstico, leucocitosis con linfopenia, prolongación del tiempo de protrombina, elevación de las enzimas hepáticas, de la lactato deshidrogenasa, del dímero D, de la proteína C reactiva, de la procalcitonina, todos estos factores que hemos revisado antes, de la interleucina 6 también, una de las interleucinas que están asociadas con la así denominada tormenta de citocinas, tanto así que en la actualidad existen monoclonales específicos para bloquear los efectos que derivan de la producción de la interleucina 6. Eso lo vamos a revisar más adelante en las siguientes diapositivas. Una de las estrategias para el tratamiento es la inmunomodulación. Una de las estrategias es utilizar anticuerpos monoclonales específicos de la interleucina 6. Y por supuesto, de haber anomalías radiológicas, se caracteriza por opacidades en vidrio esmerilado o consolidaciones. Es más, hay muchos pacientes que tienen manifestaciones mínimas o leves y cuando haces una tomografía computarizada te encuentras con una neumonía viral. A veces se habla de neumonías atípicas porque no corresponden a una neumonía bacteriana atípica. Otros aspectos de importancia, y una vez más, de acuerdo a los datos obtenidos originalmente de China, y eso también no solamente tiene importancia clínica, sino epidemiológica, el 81% de los pacientes tendrá una enfermedad de leve a moderada. Y esto implica pacientes sin neumonía o con neumonía leve. El 14% hacen enfermedad severa y el 5% tendrán una enfermedad crítica. La edad avanzada, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad y algunos otros factores también son de mal pronóstico o aumentan la probabilidad de que el paciente haga complicaciones.
No está claro, y esto llama mucho la atención, no está claro si otras condiciones como enfermedad renal, inmunosupresión, cáncer y algunas otras se asocian con riesgo incrementado de complicaciones. No obstante, estas condiciones se asocian con mal pronóstico debido a otras infecciones respiratorias. Y por lo tanto, como en esas situaciones descritas, el paciente con frecuencia se complica con otros patógenos respiratorios, no debería ser diferente con el SARS coronavirus de tipo 2 y por lo tanto esos pacientes también deben ser monitorizados. Desde mi punto de vista, los dos grupos significan un riesgo elevado de hacer complicaciones. Vamos a hablar un poco de la inmunidad y esto es otra característica que debemos recalcarla. La Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente una semana hacía referencia de que no existía evidencia de si ocurría o no inmunidad o en qué porcentaje de la población ocurriría inmunidad. Una vez más, los clínicos se asombraron en extremo. Una vez más, les digo, esto está descrito desde hace décadas. Los coronavirus inducen inmunidad, pero no es absoluta. Como ocurre con todos los virus, probablemente los anticuerpos que interactúan con las glicoproteínas de superficie son los más importantes, porque son los que significan neutralización en un contacto posterior. La mayoría de los pacientes desarrollan, por supuesto, respuestas detectables por inmunoensayos. Todavía no se sabe, o es muy temprano para saberlo, si las estrategias diagnósticas que utilizan este tipo de aproximación servirían para dar una idea de si el paciente está o no convaleciente. Y respecto a lo que yo he tenido la oportunidad de observar, porque tengo pacientes cerca o tengo de repente individuos que están convalecientes eh, próximos, no necesariamente ocurre una respuesta inmune evidente, pero en todo caso es muy temprano como para opinar al respecto. Y también es importante que el suero durante la etapa convaleciente sea recolectado más de 28 días después de la aparición de los síntomas, porque mientras más tarde mejor. Si voy a utilizar como estrategia, por ejemplo, emplear anticuerpos de otros individuos que ya están convalecientes, el momento preciso para obtenerlos es cuando esos pacientes ya hayan desarrollado una inmunidad, si es que esto se da. El diagnóstico, vamos a hablar muy rápido de diagnóstico, aunque vamos a aclarar algunos aspectos en las últimas diapositivas. Primero tenemos a los inmunoensayos, ELISA, por ejemplo, detección de antígenos en secreciones respiratorias. También se pueden detectar anticuerpos. Habíamos hablado de la examinación de heces por microscopía electrónica, reacción en cadena de la polimerasa en secreciones respiratorias y heces. Y como es un virus que hace viremia, la explicación es que tiene un tropismo muy amplio y puede afectar además algunos otros órganos blancos. Es un virus que puede hacer viremia, también se puede trabajar con plasma. En la actualidad no se cuenta todavía con métodos que permitan cuantificar la carga. Las reacciones en cadena de la polimerasa que se hacen solo son cualitativas, todavía no se incluyen estándares como para lograr calcular la carga, pero es muy probable que la carga viral tenga mucha importancia en relación a la gravedad de las manifestaciones clínicas. Generalmente los individuos que se exponen más por su condición laboral, ejemplo, médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos, odontólogos no lo sabemos, no hay datos al respecto, pero deberían estar entre los que más se exponen, si es que el paciente está positivo, pero más que nada los médicos en las unidades de cuidados intensivos, porque van a trabajar de forma directa con pacientes y con sus secreciones y con secreciones que pueden tener cargas virales muy elevadas.
Entonces, este virus permite hacer diagnóstico, no solamente en secreciones respiratorias, sino también a partir de sangre completa, yo diría más a partir de plasma. También se puede hacer test de maglutinación, pero eso en este momento no lo vamos a revisar. Tratamiento y prevención, estamos hablando en general. No existe un tratamiento específico, tampoco vacuna. Los inhibidores, estamos hablando de lo que alguna vez revisamos en el libro que utilizábamos de fuente, luego vamos a ampliarlo. Los inhibidores de proteasa utilizados en el tratamiento del HIV, como el lopinavir, muestran actividad in vitro contra el coronavirus. Si bien esto ha significado algunas teorías conspiracionistas, debemos recordar que el coronavirus también tiene proteasas que permiten que a partir de la proteína que se genera, luego deriven de esa proteína original algunos subproductos que luego van a formar parte de la estructura viral o simplemente van a utilizarse dentro de algún proceso en el ciclo viral. Vacunas para SARS y MERS, y en la actualidad para SARS, coronavirus de tipo 2, están en desarrollo. Y miren esto de acá: cuarentena de infectados, restricción de viajes a zonas de brotes epidémicos, uso de protección personal están recomendados, y esto ya desde hace mucho tiempo atrás, y solamente teniendo conocimiento de la existencia del SARS y del MERS. Ahora sí vamos a hablar de algunos aspectos importantes porque son nuevos. Así que lo he clasificado acá como preguntas frecuentes. Y primero vamos a hablar de la transmisibilidad, y en este caso vamos a hablar del R sub 0. El R sub 0 no es otra cosa que el número de infecciones secundarias derivadas de una sola infección primaria. Es decir, cuántos individuos se ven infectados a partir de otro que se infectó previamente. Este R sub 0 se utiliza para medir el potencial de transmisión de una enfermedad. También se utiliza para determinar cuán severa puede llegar a ser una pandemia. Si el R sub 0 es menor que 1, eso significa que menos de una persona se va a infectar, por lo tanto se espera que el proceso se detenga. Pero en el caso de la COVID-19 y del SARS coronavirus de tipo 2, este valor está entre 2.43 y 3.10. Esto en relación a la referencia que yo he tomado, que está al pie de la diapositiva. No obstante, hay quienes sugieren que podría ser mayor. Esto significa que de una persona infectada se pueden infectar 2, se pueden infectar 3. Hay quienes dicen que se pueden infectar hasta 4 personas. Es decir, es altamente contagioso, altamente transmisible. Es muy, muy, muy contagioso. Algunos virólogos notables, les puedo dar algunos nombres, pueden buscar información al respecto. Entre esos está, por ejemplo, el doctor Ian Lipkin, de la Universidad de Columbia. Originalmente planteaba un escenario muy parecido al SARS de 2002, y en una entrevista posterior decía: es el virus más infeccioso con el que me he topado hasta el momento. Algunos puntos adicionales respecto a la transmisibilidad. Esto se logró describir recientemente, no obstante ya existía alguna duda al respecto. Los individuos presintomáticos y los individuos asintomáticos pueden ser infecciosos para sus contactos. Y en el caso de los presintomáticos, esto puede ocurrir 1, 2 a 3 días previo a la aparición de los síntomas. El 40 al 50% de los casos deriva del contacto con los presintomáticos o los asintomáticos. Y un poco antes o poco después de que aparecen los síntomas, los pacientes empiezan a hacer liberación viral a partir de la nasofaringe. Este es el momento en el que ustedes pueden hacer diagnóstico por biología molecular, y luego disminuye en el transcurso de una semana. Esto no siempre se da, no es absoluto. Conozco algunos pacientes que saliendo del cuadro clínico ya estaban a 15 días o más y seguían siendo positivos en los hisopados nasofaríngeos. Ojo, nasofaríngeos. También debemos recordar que la gran
mayoría de los virus respiratorios. Lo que causan es una rinofaringolaringotráqueo-bronquitis. Y si a partir de ahí el sistema inmune lo permite, o la condición del paciente lo permite, ocurrirán manifestaciones en las vías aéreas distales. Esto ya sería un asma, una bronquiolitis o una neumonía. En el caso de lo que estamos describiendo ahora, sería una bronquiolitis o una neumonía. Por lo tanto, el poder o no recuperar un virus a partir de una mucosa dependerá del momento en el cual se encuentra el paciente en la historia natural de su enfermedad. Si el virus ya no está en orofaringe, no lo vas a encontrar ahí. Si es un paciente que está en una UCI, no necesariamente el hisopado nasofaringeo te va a servir una muestra tomada directamente del tubo endotraqueal, te va a servir de repente un fragmento de tejido para luego hacerle alguna aproximación tipo inmunistoquímica o etcétera. Te va a servir un lavado broncoalveolar, te va a servir un líquido pleural, pero es probable hasta cierto punto que pacientes en esas circunstancias ya no sean positivos en un hisopado nasofaringeo. Lo mismo pasa con los pacientes que hacen diarrea. En algún momento conversaba con un paciente, una amiga cercana, que estaba haciendo síntomas y que tenía características que sugerían que estaba haciendo una infección por el coronavirus SARS de tipo 2, no obstante no tenía manifestaciones respiratorias, lo que tenía era una gastroenteritis. Y mi pregunta fue, ¿te hiciste la prueba? Y cuando ella me contestó de que se había hecho la prueba, se había hecho un hisopado nasofaríngeo. Por lógica, la muestra ideal en ese momento era heces hisopados obtenidos de la región anorrectal, lo que fuera, pero en todo caso, no necesariamente el hisopado nasofaríngeo servirá en todas las circunstancias. Otra pregunta importante y que ha estado causando hasta cierto punto inclusive terror entre los profesionales de la salud, incluidos sus muy distinguidos docentes, que también me incluye a mí, por supuesto. La estabilidad en aerosoles y superficies. Hasta antes de mediados de marzo, se tenía una idea respecto a los coronavirus de que eran suficientemente grandes y que probablemente eran pesados y que no necesariamente se mantenían en aerosoles y que de repente se precipitaban con mucha facilidad. Hasta mediados de marzo, cuando estuvo disponible una publicación en el New England Journal of Medicine, donde se hablaba justamente de esto, de estabilidad en aerosoles y superficies, y lo que se demostró, por supuesto, dentro de un ambiente controlado, que el virus podía permanecer en aerosoles hasta por 3 horas. Hay quienes hablan que mucho más. Más estable en plástico y acero hasta 3 días, hasta 72 horas, en el cobre hasta 4 horas, y en el cartón y en el papel hasta por 24 horas. En el caso de los aerosoles, y a pesar de que esto, insisto, puede significar extrema preocupación entre el personal sanitario, los aerosoles significarán un problema casi siempre dentro de ambientes controlados. Entonces, imagínense una unidad de cuidados intensivos, imagínense un laboratorio donde no se guarda los requerimientos necesarios para que no se aerosolicen partículas virales. También existen actividades como cantar, de repente hablar, que dentro de un ambiente cerrado pueden significar aerosolización y la posibilidad de exponerse. Una vez más, también los individuos que por su condición laboral están en contacto con secreciones y que realizan procedimientos médicos que significan aerosolizar, intubación, extubación, nebulizadores, ustedes están entre los más famosos, importantes creadores de aerosoles entre la comunidad sanitaria, por así decirlo.
Por lo tanto, la transmisión a través de aerosoles y fomites es plausible. Fomites son objetos. Y bueno, hay un ejemplo, la imagen que les agrego corresponde a un resumen de este mismo artículo del New England Journal of Medicine que se posteó en The New Yorker. Un poquito más fácil de comprender y de asimilar. Hablamos un poco del diagnóstico, y si bien hablamos de que el diagnóstico clásico aplica, la moda y probablemente no solamente la moda, sino que la utilidad que tiene el diagnóstico molecular en la actualidad es de tomarse muy en serio. Así que la detección de buenas a primeras, y sobre todo cuando el paciente está agudo, se basa en reacción en cadena de la polimerasa. Y esto será factible poco después de la aparición de los síntomas. Y el lugar o la mucosa de la cual se obtiene la muestra casi siempre es la mucosa nasofaríngea. No existe un valor específico, hablaban de aproximadamente 10 a 13% de resultados falsos negativos a partir de muestrear la mucosa nasofaríngea. Y en ese caso, cuando un paciente resulta negativo y tiene antecedentes de haber estado en contacto, debe ser retestado. En la actualidad existen alternativas. Si no se puede obtener un hisopado nasofaríngeo, el CDC recomienda hisopados orofaríngeos, y recientemente la FDA aprobó la toma de muestra por parte del propio paciente a partir de la mucosa nasal. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos estado viviendo a diario en la institución donde trabajo. Y yo les decía, entender el genoma tiene mucha importancia para aplicarlo a la parte diagnóstica. Y también les indicaba de que originalmente la OMS había propuesto un esquema donde primero se amplificaban los genes correspondientes a la proteína E, que es lo que estamos observando, y posteriormente se amplificaba el fragmento correspondiente o un fragmento específico de la RNA polimerasa o del gen de la RNA polimerasa dependiente de RNA. El problema era de que hacíamos dos estudios subsecuentes, uno detrás del otro. Y uno de los detalles al respecto era de que la prueba que detectaba a la glicoproteína E estaba diseñada para detectar de forma específica SARS-CoV-virus, todos los virus asociados con el SARS, y específicamente hablaba de el SARS, hablaba del MERS y de otros coronavirus similares identificados en murciélagos. Por supuesto, de forma general, incluye también al coronavirus SARS de tipo 2. Y que no hacía reacción cruzada con ningún otro coronavirus preexistente, es decir, con coronavirus humanos que causan manifestaciones parecidas a resfriados. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes que resultaban positivos para la glicoproteína E, para el gen de la glicoproteína E, era altamente probable que estuviesen haciendo una COVID-19 por SARS coronavirus de tipo 2. Porque en América Latina nunca tuvimos un SARS y por lo tanto, en algunos lugares que no corresponden a Asia, cuando obtienen resultados como estos, ustedes están observando una imagen donde todos los puntos rojos corresponden a un caso positivo. Imagínense prácticamente al ojo entre el 20 o 30% de lo que está montado está positivo. Lo que hacen en algunos otros lugares es que a partir de este RNA luego hacen secuenciación, y muchas veces se ha testado para la RNA polimerasa dependiente de RNA y sigue estando negativo, pero cuando se hace secuenciación se determina que se trata de SARS coronavirus de tipo 2. Así que como esto no era muy cómodo para llevarse a cabo,
decidimos pasar a un esquema un tanto diferente. Y lo que se hizo fue utilizar una multiplex. Una multiplex es una PCR que tiene varios targets que corresponden a varios genes. Y al mismo tiempo se descartaba el ORF. Acuérdense que el ORF está el gen de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Y también el gen N, el de la nucleoproteína, que es un gen que varía mucho. Y por lo tanto, siempre y cuando el paciente tenga al menos, o amplifique al menos, el gen del ORF, se considera como positivo, a pesar de que en la gran mayoría de las veces amplifican los dos. Eso es lo que estamos observando acá. Esta es una paciente que estaba sumamente virémica, y esto lo sabemos por el ciclo en que se inicia la amplificación. Algunos de ustedes alguna vez estuvieron en el laboratorio y entienden un poco más lo que significa esta curva exponencial. Mientras más temprano se dé la curva, significa que la carga es mayor. O sea, aquí tenemos la amplificación que corresponde al ORF, y posteriormente esto es un control interno que siempre debe dar positivo para validar la prueba, y es un control, originalmente es un RNA o es una plantilla que se incluye durante la PCR, que posteriormente se detecta como ADN. Y aquí está lo que corresponde a la proteína N. Si ustedes se fijan, este es un mismo paciente que se corrió solo y se corrió 2 veces porque la carga era significativa. Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo ocurre con el gen que corresponde a la proteína N. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos exactamente de lo mismo. Esto es otra vez ORF, esto es proteína N, esto es control interno. Y acá tenemos otra vez ORF, acá tenemos a la proteína N, y acá tenemos a el control interno. Otra de las interrogantes importantes al momento son los posibles tratamientos, y espero que me estén escuchando mis alumnos de odontología basada en la evidencia. El dato es el siguiente: se han propuesto tratamientos desde hace aproximadamente un par de décadas atrás. Desde que apareció el SARS en 2002-2003, se sabía que el lopinavir tenía actividad in vitro contra el coronavirus SARS, y posteriormente algunos datos aparecieron respecto a la cloroquina y la hidroxicloroquina. Entonces, vamos a revisar estos 4 ejemplos que hemos colocado en la diapositiva. En el caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, muestran actividad in vitro contra el SARS coronavirus de tipo 2, probablemente por bloquear el transporte endosómico. ¿De dónde deriva esto originalmente? A pesar de que deben existir algunos otros estudios, de un estudio no randomizado, ojo, no randomizado, llevado a cabo en Francia, donde se indicaba que los pacientes hacían aclaramiento viral para el día 6, y que adicionalmente, de esos 14 pacientes que se estudiaron, aquellos que además habían recibido acitromicina, finalmente habían tenido una mejor respuesta que los que no. Esto respecto a la cloroquina y a la hidroxicloroquina. Luego tenemos al lopinavir y el ritonavir, famoso Kaletra. Los rusos usan Kaletra. Son inhibidores de proteasa. Y el uso de Kaletra, lo que indica la referencia que ustedes tienen al pie de la diapositiva, debe haber algunos otros estudios, deriva principalmente de un estudio en el cual se demostró que aparentemente el uso de Kaletra o de lopinavir, ritonavir, no había significado una mejora clínica más rápida, y tampoco se había asociado con reducir las cargas virales indirectamente medidas a través del RNA viral. Luego tenemos al remdesivir, que es un inhibidor de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Esto deriva de una serie de casos. Insisto, debe haber algunos otros estudios al momento. Y lo que se descubrió era que los pacientes que recibían remdesivir requerían menos de tratamiento de soporte con oxígeno.
¿Cuál es el problema de todo lo que está planteado en estos tres ejemplos? La validez interna y la validez externa que tienen los estudios que llegaron a las citadas conclusiones. Es decir, si hablamos de la validez interna, la posibilidad de sesgos, principalmente eso, sesgos, y la validez externa, que esos resultados se puedan generalizar al resto de la población y por lo tanto al resto del mundo. Y existen una serie de características que determinan que un fármaco funcione. Género, biotipo, aspectos genéticos, etcétera. Mientras no exista suficiente evidencia recopilada, mientras no existan suficientes ensayos clínicos randomizados. Y a partir de ahí, con esos ensayos clínicos, se realizan suficientes revisiones sistemáticas y con esas revisiones sistemáticas se hagan múltiples metaanálisis, donde además se incluya análisis estadístico, no se podrá llegar a la conclusión de si los tratamientos propuestos funcionan o no. En Ecuador se utiliza mucho cloroquina e hidroxicloroquina. En algunas instancias ni siquiera está justificado. Así que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se manejan estas drogas. Y por supuesto, una estrategia adicional, y esto deriva del estado hiperinflamatorio y de la tormenta de citocinas que se genera durante la infección por el coronavirus SARS, se habla de inmunomodulación, utilizar glucocorticoides, utilizar terapia anticitocinas con anticuerpos monoclonales, pero todas estas estrategias todavía están en proceso de investigación. Por ahí hay un monoclonal antiinterleucina 6 que lo vende una X casa comercial. A veces se requiere para el tratamiento de pacientes con la COVID-19. Otro aspecto que se planteaba que podía significar un problema en este tipo de pacientes era o correspondía a los pacientes que utilizaban, pacientes hipertensos que utilizaban inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o que utilizaban antagonistas del receptor de angiotensina. La lógica es la siguiente. Si bloqueas el receptor de angiotensina o bloqueas la producción de angiotensina, por feedback, el cuerpo, el organismo, va a incrementar la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina. Y como la enzima convertidora de la angiotensina es utilizada por el virus como receptor, esto podría incrementar la probabilidad de que el paciente se infecte y se complique. No obstante, una vez más, no existen datos suficientes al respecto. En este caso no necesariamente sería solo un ensayo clínico, podría ser más bioestadística, más epidemiología, debería haber estudios desde los más básicos, pasando por los transversales y luego los casos y controles y los cortes, etcétera, y luego tendríamos a las revisiones sistemáticas y finalmente los metaanálisis de toda esa información como para llegar a una conclusión al respecto. No obstante, alguna lógica tiene y habría que esperar con la finalidad de determinar si realmente existe o no una correlación. Y me quedo corto porque existen algunos otros factores importantes de revisar. Solamente voy a hablar de dos cosas más y con eso concluyo. El primer factor, la primera circunstancia es por qué los pacientes no necesariamente inmunocomprometidos, sino los inmunocompetentes se complican y pueden morir a consecuencia de la COVID-19 y por supuesto del coronavirus SARS de tipo 2. La explicación es muy simple. El sistema inmune. Mientras tu sistema inmune genere respuestas mucho más intensas, mucho más intensa también la respuesta respecto a la tormenta de citocinas, que es lo que te puede provocar manifestaciones inflamatorias sistémicas, el consumo de los factores de la coagulación, procoagulación, coagulación intravascular diseminada y muerte. Así de simple y sencillo.
Por lo tanto, y desde mi punto de vista, es solamente experiencia, es decir, es nada respecto a práctica basada en la evidencia, pero desde mi punto de vista, lo que el paciente debería conseguir es tener su sistema inmune equilibrado. La respuesta no debe ser exagerada ni debe ser pobre y probablemente le va a ir mejor. No obstante, no lo sabremos hasta que no se nos ocurra meternos en un lío tratando de sacar información al respecto y publicar y que muchas otras personas publiquen y que posteriormente se analice de mejor manera. El otro aspecto, y con esto termino, alguna vez se hizo referencia de que los niños se complicaban menos. A pesar de que las estadísticas así lo demuestran, no significa que los niños no puedan hacer neumonía. Había por ahí datos de que a partir de los 11, 12 años el riesgo era mucho mayor. Pero una vez más, los niños tienen un sistema inmune que se está entrenando y probablemente no alcanza el nivel de respuesta que tiene el sistema inmune de un adulto inmunocompetente. Con esto creo que puedo dar por finalizada la presentación. No sé si tengan preguntas. Le doy la Sí, palabra doctor. a la muy distinguida dirigente política de ustedes. Ok, doctor, muchas gracias por la presentación. La verdad es que nos aclaró algunas dudas y ahorita con estas preguntas creo que nos puede aclarar más. A ver, primero, ¿cree que es posible que el virus se pueda destruir con la diferencia de temperatura, frío o calor? Los datos son variados. No van a encontrar una diferencia de distribución entre zonas geográficas frías y zonas geográficas tropicales. Difícilmente eso va a ocurrir. Tal vez se lo planteó de esa manera, que probablemente cuando iniciara la estación de calor iban a desaparecer los casos y hemos estado nosotros en estación de calor todo el último trimestre y sin embargo nos hemos pasado del límite esperado de casos que se iba a tener. Esa sería la principal respuesta. Es un virus resistente, relativamente resistente, y lo más importante es transmisible con relativa facilidad o con mucha, de relativa a mucha facilidad. Y eso es verdaderamente lo que más preocupa. La mejor forma, y esto siempre se lo explico en clases, de eliminar un virus que tiene manto es utilizando un detergente o jabón. ¿Por qué? Porque te llevas los lípidos del manto y desarmas las glicoproteínas del manto y evitas que el virus se pueda agarrar de los receptores por los cuales guarda tropismo. Alguna vez hablaba yo con una importante científica ucraniana y ella me decía, ¿por qué te preocupas tanto? Lávate las manos. No necesariamente lavarse las manos va a significar protección siempre, pero es una estrategia que funciona. Lo único que se va a llevar la capacidad que tiene el virus para poder agarrarse de las células, para que se entienda, es un detergente. Ok. Ahí tenemos, doctor, hay artículos que dicen que aparte de utilizar la AC2 como receptor, también emplea el receptor CD147. ¿Usted cree que esto es cierto? Habría que revisar lo que está publicado. No sabemos, es un virus del que no sabemos mucho. Todo lo que pensamos, que conocemos, deriva del SARS original. Después de todo, este virus prácticamente es un subtipo del SARS o deriva del mismo grupo en el que está el SARS. Así que es muy pronto como para asegurarlo. Habría que revisar la información que viene inmediatamente después. Se han dicho muchas cosas, se ha dicho que desplaza al oxígeno de la hemoglobina, que provoca procoagulabilidad, etcétera. Muchos de estos factores se explican ya desde hace décadas. Respecto a todo lo que es nuevo, hay que tomarlo con pinzas, porque la única forma de saberlo con certeza es haciendo un cultivo celular y replicando las mismas condiciones experimentales que se
obtuvieron en esa publicación. Esa es la única forma en la que, desde mi punto de vista, yo podría decir absolutamente cierto. Y habría que ver exactamente qué es lo que proponen ellos en esa publicación. Por ahora, y hasta lo que sabemos, el receptor es el principal receptor, por así decirlo, es la enzima convertidora de la angiotensina. Ok. Y tenemos, doctor, ¿cuál es la prueba más efectiva? ¿La prueba serológica o el raspado nasofaríngeo? Todo depende del momento. Cuando el paciente está agudo, lo mejor es hacer un hisopado nasofaríngeo. No significa que el hisopado nasofaríngeo deje de servir desde ese punto en adelante. Hay pacientes que siguen estando positivos. Pero una vez que el paciente se enferma y luego empieza a producir anticuerpos neutralizantes, primero IgM, luego IgG, y el paciente está convaleciente y está saliendo del cuadro que tiene con toda seguridad, la sensibilidad es altísima y por lo tanto el paciente está positivo para coronavirus SARS de tipo 2. Hay mucha controversia al respecto, sobre todo en los lugares, eh, estamos hablando de laborar en algún lugar, porque cuáles serían las características idóneas para que el individuo regrese a trabajar. Y lo que se está haciendo, por ejemplo, en nuestro hospital, es de que el paciente, independientemente de si tuvo o no tuvo positivo el hisopado originalmente, porque hay unos que no tienen hisopado positivo, pero tienen signos tomográficos de una neumonía, independientemente de eso, lo que se hace es que más o menos a los 30 días, porque los pacientes, una vez que empiezan a recuperarse, siguen liberando virus hasta por 15 días. Una vez que el paciente han pasado 30 días, se le retira y se le hace una prueba una prueba hasta que no tenga IgM e IgG, de que las IgG son las que funcionan verdaderamente como anticuerpos neutralizantes y es lo que va a determinar que ese paciente al menos sea menos contagioso que antes, porque la liberación a partir de ese se ha reportado que se mantiene a veces hasta por 21 o 27 días. Ok. Ahí tenemos, doctor, ¿qué tan probable es que un paciente que ya tuvo coronavirus y reinfecte, genere anticuerpos? ¿Se lo puede considerar ya inmune para este tipo de virus? Más que se reinfecte, es altamente probable que el virus se reactive, o al menos eso es lo que se ha propuesto. Que si es posible que se reinfecte, si me lo preguntan a mí, de repente, y sí es posible. Y sí es posible porque el virus tiene una tasa de mutación elevada. Y no necesariamente los anticuerpos que neutralizan una variante de ese virus sirven para todas. Pero pienso que esto no sería tan frecuente. De repente lo que más sucede es de que el virus se reactive, acuérdense que puede hacer persistencia, más que se reinfecte el paciente. Eso hay que aclararlo. Es lo que se está viendo respecto a lo que se está reportando en todo el mundo, especialmente de la experiencia derivada de China. Y hay muchos datos interesantes derivados de los coreanos. Los coreanos tienen muchos datos interesantes al respecto. Así que esa sería la respuesta. No sé si algo más estaba implícito en la pregunta. ¿No? ¿Puedes repetir? No, lo de generar anticuerpos y si se lo puede considerar ya inmune para ese tipo de virus. Es muy pronto para saber si podemos considerar a todos inmunes, porque la respuesta inmune, como ya lo hemos planteado, no es absoluta. Y habría que verlo, habría que empezar a hacer estudios de seroprevalencia para saber qué porcentaje de la población a nivel mundial realmente produjo anticuerpos neutralizantes al final. Es cierto que las personas con tipo de sangre O presentan un riesgo menor a padecer coronavirus en comparación con sujetos de sangre tipo A. Lo voy a contestar de dos formas. Primero, como ya hablamos de
de dos o tres cosas respecto al tratamiento, no existe evidencia suficiente al respecto, es lo primero. Conozco la gran mayoría de los pacientes que conozco que están leves son de tipo A. Esto derivó de un grupo en algún momento de pacientes en Asia y el problema es de que se plantea como algo que se puede generalizar, pero con qué cantidad de pacientes y con qué características y dentro de cuáles eran las circunstancias en las cuales se dio esa investigación, no necesariamente van a aplicar para el resto del mundo. Entonces, no necesariamente. Ok. Tenemos, doctor, respecto a las pruebas serológicas, SARS-CoV-2, IgG, IgM, ¿recomienda pruebas que indican cantidad o solo que indiquen positivo o negativo? Al momento, las pruebas predominantemente son cualitativas, tanto las moleculares como las inmunológicas. Pero ambas permiten también cuantificar. El dato es encontrarle una justificación a esa cuantificación. Es probable que en algún momento se pida cuantificar, porque de repente van a descubrir que existe una asociación entre la severidad y la carga. En esas instancias, de repente, y este tipo de pruebas van a ser mucho más comunes, pero desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista inmunológico se lo puede hacer. Ok. De ahí tenemos, doctor, cuando en una detección de anticuerpo por IgG contra SARS-CoV-2 da positivo y en la detección de anticuerpo por contra SARS-CoV-2 da negativo, ¿eso qué significa? ¿En qué etapa o proceso se encuentra? Significa que estás convaleciente, que tienes o cuentas ya con anticuerpos neutralizantes y que es probable, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque es un virus muy peculiar, es altamente probable, entre comillas, de que no exista actividad viral, porque a veces puede ser muy mínima y no alcanza a detectarse y de repente algún método más sensible alcanza a detectarlo. Alguna vez se propuso que los pacientes que hacen lo que ustedes me preguntaban, estas recaídas, de repente deriva del hecho de que dejaron de recibir la terapia que se asociaba con disminuir la carga y posteriormente lo que quedó del virus en las células haciendo persistencia se podía reactivar y podía una vez más multiplicarse y causar manifestaciones clínicas. Ok, esta es de una pregunta anterior, dice, muchas personas, incluidos amigos, han salido positivo en segundos hisopados y ya van al tercero, ya estando prueba serológica como IgG más IgM negativo. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el virus puede hacer persistencia. Todo depende de dónde hizo persistencia. Hay muchas circunstancias que se están dando que no se entienden por completo, pero es altamente probable que derive de la persistencia del virus. Yo he visto de las dos cosas, pacientes que están saliendo ya no tienen virus detectable, pero sí es probable que algún paciente que ya no tenga, que tenga evidencia de que ha producido anticuerpos y que aún siga estando positivo por hisopado. Por lo tanto, la decisión de si ese paciente puede o no tener contacto con otras personas deriva de las dos pruebas, del hisopado o del estudio por biología molecular más el estudio inmunológico. Las dos cosas son informativas y deberían tomarse en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Okay. Doctor, ¿cuán cierto resulta la efectividad del oseltamivir utilizado en los hospitales para el tratamiento del COVID-19? El oseltamivir se utilizó basados en básicamente en el virus de la influenza y que de repente en algún momento, por alguna razón, se demostró en algún estudio que alguna actividad tenía. Y probablemente se usa también porque una combinación frecuente o relativamente frecuente entre los pacientes que están haciendo la COVID es de que además tengan influenza AH1N1 o que tengan algún otro subtipo de influenza. En ese caso, darles el oseltamivir tiene también lógica porque va dirigido a tratar la influenza. Ok, doctor, alguien que tome un medicamento con el compuesto de cabergolina incide en el contagio del virus. Habría que revisar qué hay disponible al respecto una vez más.
toda esta información que recientemente está apareciendo respecto a posibles complicaciones derivadas del uso de ciertos fármacos en pacientes con las manifestaciones que hemos revisado, con la COVID-19 y con la infección por SARS coronavirus de tipo 2, es muy temprano para decirlo. No existe evidencia suficiente al respecto en ninguno de los casos. Es muy temprano como para llegar a una conclusión. El ejemplo que se puso de los IECAS y de los ARA, los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, la conclusión es de que el cardiólogo te dice sigue tomando tu medicación, porque no hay evidencia suficiente como para vincular a esta droga con complicaciones en pacientes con la infección por el virus que hemos revisado el día de hoy. Ok. Buenas tardes, doctor. ¿Qué opina al respecto del uso de equipos de protección lavables, mascarillas antifluidas y de telas como método de protección ante el COVID-19? Actualmente están realizando de forma indiscriminada estos insumos. Van a necesitar protección, eso es más que seguro, muy seguro. Eh, no debería significar un problema si tienes un equipo de protección que se pueda lavar o sanitizar. El dato es en qué circunstancias lo vas a hacer. Están de moda ahorita los equipos que se puedan reutilizar. Si bien lo ideal sería un descartable, sería lo ideal, es mucho más caro. Estamos hablando de que están entre 25 y 30 dólares aproximadamente los trajes descartables, los equipos de protección descartables, versus un equipo de protección que te cuesta entre 30 y 50 dólares y lo puedes reutilizar. Probablemente también tenga sus inconvenientes desde el punto de vista de que obviamente tienes que lavarlo, tienes que sanitizarlo, etcétera, y eso te puede significar exposición mientras lo haces. Pero en todo caso, lo que debe estar cubierto es las vías aéreas, la orofaringe, la boca, la nariz, en palabras que se entiendan, y los ojos, las conjuntivas. El resto de la protección es simple y llanamente para que no te lleves el virus sobre la superficie corporal. Porque si te tocas la cara o te tocas una superficie expuesta y una superficie contaminada y luego te llevas la mano a la boca o te llevas la mano a la nariz o te llevas la mano a la cara, te vas a llevar con mucha facilidad el patógeno. Es lo que realmente debe estar cubierto. Si tienes un equipo de protección completo, es para evitar que el virus se quede agarrado de las superficies. Luego te pueda significar un problema. Porque inclusive si tienes un equipo de protección y te expusiste, luego lo vas a lavar y al tocarlo, pues te vas a llevar el virus. Llevas la mano a la cara, dependiendo del tipo de superficie que sea, te puede significar exposición. Ya hablamos del tiempo que el virus permanece viable sobre diferentes tipos de superficies. Ok. Hola doctor, ¿qué opina sobre el uso de la nanotecnología para diagnóstico y tratamiento del SARS-CoV-2? Son estrategias nuevas y todas son bienvenidas si se prueba que funcionen, una vez más, a través de estudios de seguimiento. Lo lógico sería aplicarlas, sin duda alguna, siempre y cuando se demuestre que tienen utilidad para absolutamente todo lo nuevo que tenemos disponible. Ok, doctor, ¿el virus cree que fue creado para ser usado y en un futuro iniciar una guerra biológica y cree que es considerada un arma biológica o fue un contagio por el consumo de un animal, sabiendo que los chinos toda la vida han sido reconocidos por comer esos tipos de animales? Les diría que ya lo expliqué, pero en todo caso, las teorías conspiracionistas se basan al menos en 2 o 3 aspectos. Vamos a hablar al menos de uno. Supuestamente puedes usar inhibidores de proteasa que usas en el HIV, los puedes usar con el coronavirus. Una vez más, les recuerdo que el virus hace una poliproteína que luego tiene que ser procesada hacia sus productos, que luego forman o no parte de su estructura o generan proteínas no estructurales que de repente tienen que ver con la replicación, etcétera. Por lo tanto, no existe prueba de una cosa como esa.
desde hace décadas se está hablando de la posibilidad del salto interespecie, no solamente de la posibilidad, esto ya ocurrió antes, ocurrió con el SARS, ocurrió con el MERS, ha ocurrido con otros virus, con el virus Hendra, con el virus Nipah. El ejemplo ya existe. Lo que ocurrió fue de que no se previno lo suficiente. Es mucho más probable que haya derivado de la misma naturaleza que de un laboratorio. Ahora, de que si con lo que en la actualidad se sabe sobre los virus se pueda diseñar un virus y utilizarlo como arma biológica, la respuesta sería sí. El problema sería qué necesitas tú para producir un arma biológica. Mm. Porque la propuesta era que no necesariamente habían diseñado el virus, sino que un murciélago o murciélagos de un laboratorio donde se trabajaba con virus con las características del SARS, se había escapado, se había logrado escapar del laboratorio. Por lo tanto, la exposición, a pesar del error, sigue siendo natural. Si es que ese fue el caso, porque lo que se pensaba originalmente era que había derivado del contacto con los animales en los mercados clandestinos de especies silvestres. Así que lo más probable es lo primero. Y hemos hablado de esto desde hace mucho tiempo atrás con ustedes. Ok. Doctor, ¿es verdad que algunos fármacos antihipertensivos son de alto riesgo para el COVID-19? Incluso se menciona que es la enfermedad sistémica con mayor riesgo. De eso tuvimos una diapositiva al respecto. Y una vez más, la lógica era de que los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, y los ARA, los antagonistas del receptor angiotensina, provocan que se incremente la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina y eso favorece el adosamiento viral y por lo tanto significa un riesgo para los pacientes que reciben este tipo de medicación. Pero la consecuencia es, la conclusión es exactamente la misma. No existe evidencia suficiente al respecto como para aseverarlo, como para tomarlo como una verdad absoluta que signifique que se tome alguna política respecto al uso de los antihipertensivos dentro de esas categorías. No los escucho para nada, ¿sí saben? Perdón. Ya. ¿A qué se debe la hiperpigmentación de la piel posterior al uso de cloroquina? Se especula que es un efecto secundario del fármaco, pero el virus interviene en su metabolismo. Es muy probable que no. De repente el virus poco o nada debería tener que ver ahí. Habría que revisar de todas maneras con un poquito más de detenimiento la información y llegar a alguna conclusión al respecto. Pero también habría que fijarse en cuáles son los efectos colaterales que en sí produce la cloroquina. Entonces, si son efectos colaterales derivados de la cloroquina, el virus poco o nada tiene que ver ahí. Ok, de ahí hay una más. Doctor, ¿cuánta efectividad tiene la posición de cúbito prono en pacientes que están en UCI? ¿Sería algo que puede usarse en pacientes que están empezando con los síntomas para reducir la severidad de estos? Los rusos lo utilizan mucho y por alguna razón les funciona. Aquí se ha utilizado y por alguna razón no ha generado los resultados que se esperaban. Habría que, una vez más, las dos últimas preguntas son bastante complejas y requerirían de una revisión posterior, porque nos estamos saliendo de la parte microbiológica y nos estamos metiendo ya en clínica. Entonces, la clínica es muy compleja y tiene hay muchas derivas, es muy complicado hablar de clínica de buenas a primeras, así que de repente, y si les interesara meterse un poco más en este tema, podríamos pensar en un webinar posterior con algún otro enfoque derivado del virus, si es que lo quisieran hacer así. Y de ahí tenemos, doctor, ¿qué tan efectivo es el alcohol antiséptico y el gel alcohol? El Para, alcohol de 70 funciona. ok, El alcohol de 70 funciona, el gel siempre y cuando tenga alcohol de 70. ok. Y por último, eh,
Pacientes saludos de UCI con morbilidad como hipertensión y con alta hospitalaria, ¿qué pruebas considera que debería hacerse para su posterior evaluación? Me repites la pregunta porque estaba por acá revisando que debería estar conectado con los profesores de ustedes. Todavía no lo estoy. Ok, los pacientes que se encuentran, los pacientes salidos Mm. con morbilidad, como hipertensión y con alta hospitalaria, ¿qué pruebas considera que deberían hacerse para su posterior evaluación? Absolutamente todas las que hemos citado, porque todas sirven para hacer evaluación del estado del paciente que está haciendo una infección por coronavirus SARS. Todo lo que hemos descrito tiene importancia para hacer seguimiento y para tener una idea del pronóstico de ese paciente, inclusive al momento en que se le da el alta. Ok, doctor, esas han sido todas las preguntas que nos han hecho. Ya. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que algunos han aclarado sus preguntas, los que han hecho estas. Una vez más, gracias. Y, Gracias a ustedes. okay. Ha sido puedo decirlo, ha sido un honor tenerlos a todos pendientes, una vez más, de todo con lo que yo pueda ayudarles, información necesaria para sobrellevar la situación actual que estamos viviendo. Ok. Listo. Chicos, no se olviden que mañana vamos a tener como invitado al doctor Edgar García. Vamos a estarles publicando los links. No se olviden que vamos a tener a más profesionales hablando durante la semana, hasta el día viernes, y el día sábado va a haber una invitada especial que se los vamos a estar publicando posteriormente. Así que muchas gracias una vez más. Así que nos vemos. Chao.